Vamos a ser puntuales y en honor a los que están temprano vamos a arrancar. Supongo que los micros con la gente van a ir llegando después, una vez que estacionan bajan todos y vienen, pero bueno. La propuesta de esta mesa de acciones interdisciplinarias o aportes interdisciplinarios al tema de una salud, lo vamos a encarar desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Y cuando hablamos con los organizadores del Congreso, la gente de la Asociación Argentina de Salud Pública, a los cuales agradecemos la invitación para participar, le planteamos que el tema de una salud para los que somos profesionales de las ciencias veterinarias viene desde el inicio de nuestra profesión, de nuestra formación. O sea, el abordaje que nosotros hacemos de los temas de salud sobre animales impactan en el ambiente y en la salud humana, porque muchos de los patógenos, virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera, que afectan a los animales que nosotros atendemos o que nosotros promovemos en cuanto a su bienestar y su salud, en muchos casos producen lo que se llama el salto de especie y pasan a otras especies animales o al ser humano, que son las denominadas zoonosis, que son las enfermedades comunes y transmisibles entre humanos y animales. Y que el tema de una salud no solamente tiene en la mirada veterinaria la pata de los animales y los seres humanos, sino también la pata ambiental, porque el reino animal están aquellos que han sido domesticados por el ser humano, ya sea para consumo, ya sea para animales de compañía, sea para animales de trabajo, de deporte, etcétera. Se complementa con todo el grupo de animales silvestres. Y todos los efectos antrópicos, la famosa antropización que se viene desarrollando en el planeta en los últimos 100, 150 años, ha llevado a que, por distintas acciones propias del ser humano, los animales silvestres y los animales domesticados terminen compartiendo hábitats, lo que nosotros llamamos las interfaces urbano-rural, por ejemplo. Y esa masa biótica que tienen los animales silvestres, para los cuales no están preparados nuestros animales domesticados o de compañía o de producción, se terminan generando aparición de enfermedades emergentes o reemergentes. El ejemplo más claro lo sufrimos todos hace 3 años con el tema de una persona que fue a consumir un alimento comprado en un mercado de los llamados húmedos, porque se venden animales vivos, y luego, a través de la globalización y la dispersión que hace el ser humano con sus viajes y demás, terminó generando una pandemia con más de 8 o 10 millones de personas muertas y cientos de millones de personas afectadas. Los temas que podemos abarcar en esta presentación son muchísimos, pero solamente lo acotamos a 3, como un primer paso de contacto entre la Asociación Argentina de la Salud Pública y la pata veterinaria, digamos, representada por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA en el área de una salud. Así que hoy vamos a tener el placer de escuchar a la doctora Valeria Rumi primero, en el tema de resistencia antimicrobiana, un tema que preocupa y mucho a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Mundial de Sanidad Animal, que sería su contraparte veterinaria. Vamos a escuchar a la doctora Edith Marey con un tema que también es importante, que tiene que ver con todo lo que es las infecciones transmitidas por alimentos. De los 8.000 millones de personas que habitamos este planeta, la gran mayoría, sacando excepciones de veganismo o vegetarianos, la gran mayoría consume proteínas de origen animal. Y ese consumo de alimentos de origen animal tiene que tener un control estricto, lo que nosotros llamamos del campo hasta la góndola, para evitar la presentación de agentes infecciosos que pueden contaminar ese alimento y generar cuadros de distinta gravedad en el ser humano. En realidad, siempre hacemos el mismo chiste, y no va a ser esta oportunidad para no hacerlo acá, que la humanidad se divide en 2 partes. La mitad de los que han tenido diarreas por infecciones alimentarias y la otra mitad que la va a tener. Así que bueno, el tema de la doctora Marey es también muy interesante. Y finalizamos con el doctor Alejo Pérez Carrera, que no solamente es el director del Instituto de Estudios Transdisciplinarios del Agua, sino que es el decano de nuestra Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, y va a tratar un tema que es
también de mucha importancia, que es la calidad de agua, que es indispensable para la vida sobre el planeta y en donde la participación de las ciencias veterinarias también tiene mucho que hacer. Así que bueno, basta de la presentación. Doctora Valeria Rumi, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este primer Congreso Internacional de Salud Pública, que la verdad es un honor estar acá con ustedes, tratando de compartir un poquito lo que venimos haciendo desde nuestra facultad con respecto a la resistencia a los antimicrobianos. En esto que yo titulé como pandemia silenciosa, en realidad no es un título mío, sino que realmente se la está denominando de esa manera, y puntualmente enfocado a los animales de compañía. Actualmente sabemos que se producen 700.000 muertes humanas anuales en el mundo, producto de infecciones con microorganismos resistentes o multiresistentes. Y bueno, esta tendencia está en aumento, de no mediar ningún tipo de acción. Se espera que para el año 2050 la cantidad de muertes atribuibles a microorganismos resistentes alcancen los 10 millones de personas a nivel mundial en el año. Esta cifra, que es un estimativo, en el año 2050, probablemente con el desarrollo de la pandemia, ¿no?, que transitamos lamentablemente, se vea mucho más cerquita esta fecha. Eso es lo que se está prediciendo, ¿no?, con base científica. En nuestro país, en la parte de salud humana, se está trabajando muy bien con el tema de la resistencia a los antimicrobianos. Está el Instituto Malbrán, que es un centro de referencia a nivel latinoamericano. Y a nivel mundial también se está trabajando mucho, porque es una preocupación, ahí como decía recién Edgardo, ¿no?, la Organización Mundial de la Salud está trabajando con diferentes objetivos, y uno de ellos, que es el que yo quería remarcar ahora, tiene que ver con la concientización, ¿sí?, a nivel de la población con respecto a este problema. Y en el último tiempo comenzó en sus folletos, en sus flyers, a incorporar en este esquema a los animales como un punto importante en lo que puede hacer a la diseminación y propagación de estos microorganismos multiresistentes. Principalmente lo enfocan o lo abordan a través de los animales destinados a consumo, animales de producción, bovinos, porcinos y aves. Y bueno, realmente quedan ahí medio todavía en veremos los animales de compañía. Entonces yo me tomé el atrevimiento de agregarlo al costadito de este flyer de la Organización Mundial de la Salud. Recordemos también, como decía Edgardo hace un ratito, que el 75% de las enfermedades infecciosas son de origen emergentes, ¿no? Son de origen de un animal o de sus productos. Entonces, acá también cobra mucha importancia el vínculo, para el caso de las mascotas, que tienen con las personas. Actualmente esto es una tendencia a nivel mundial. Se los considera parte del integrante de la familia, es un miembro más de la familia. Entonces el contacto estrecho, esto de permitirles dormir en la cama, el lamido en la cara, digamos, todo el mundo prácticamente que tiene un perro o un gato lo hace. Entonces son puntos importantes a tener en cuenta. El trabajo que les iba a presentar tiene que ver con un estudio retrospectivo que hicimos durante el año 2011 al 2017, un periodo de 7 años. Voy a tomar solamente un pedacito, un recorte de este trabajo, por una cuestión de tiempo. Y principalmente estas muestras provenían de la región, no sé si son todos de acá de Argentina, pero provenían de la región, ¿sí?, del AMBA, que tiene que ver con Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Pero principalmente los puntos amarillitos son los que fueron más muestreados y corresponden a la región de Cava, que tiene una población de 3 millones de habitantes y 1 millón de mascotas. Por otra parte, en nuestro país, por si no lo saben, en el año 2015 se creó un plan de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos que está destinado a los animales de consumo humano, es decir, bovinos, por ahora porcinos y aves,
Los animales de compañía no son considerados hasta el momento en este plan de vigilancia. Y también es importante tener en cuenta que del volumen de antibióticos que se usan en veterinaria, se estima, porque son estimaciones, que un 10% se usa sobre esta categoría de animales. En este estudio, entonces, retrospectivo, analizamos casi 24.000 aislamientos bacterianos, un número muy elevado, y lo que observamos es que de esos aislamientos, la mitad aproximadamente, no los quiero inundar con demasiados números, pero la mitad de esos aislamientos correspondían a bacilos gram negativos. A su vez, de esa mitad correspondían a el orden enterobacterales, y principalmente teníamos una gran cantidad de recuperación de Escherichia coli, algo que tal vez en medicina humana tampoco sorprende, ¿no? Es bastante similar. Por otra parte, lo que nos llamó la atención fue la importante multiresistencia que estaban en estos enterobacteriales, pero fundamentalmente asociadas a aquellas muestras que provenían de infecciones urinarias, si la comparábamos con otros sitios de infección, como podían ser piodermias, otitis u otras patologías. En términos general, era mucho más factible que esa bacteria, esa Escherichia coli, sea multiresistente si provenía de orina, que si provenía, por ejemplo, de una muestra de piel. Esto ocurrió tanto en felinos como en caninos, a pesar de que la gran mayoría de las muestras, casi un 85% de las muestras, correspondían a caninos. También lo que estuvimos observando fue, bueno, ya que teníamos todos estos aislamientos, nos interesaba claramente saber cuál era el nivel de resistencia frente a un panel de antibióticos de tipo beta-lactámicos, fluoroquinolonas, aminoglucósidos y otros. Y observamos así, a grandes rasgos, para que miren simplemente a vuelo de pájaro, que las barras rojas, ¿sí?, en términos general, son las que muestran los niveles más altos de resistencia, independientemente de los antibióticos en cuestión. Esas barras rojas representan aislamientos de Klebsiella. Algo parecido, pero por el otro lado, tiene que ver con las barras celestes o azules, que presentaban los niveles más bajos de resistencia, y estos tenían que ver con aislamientos del género Proteus. En el medio de estos dos géneros observamos las barras verdes, que están como ubicadas en niveles intermedios, así en forma muy grosera, corresponden a aislamientos de Escherichia coli. Ahora bien, focalizando en Escherichia coli, nos interesó ver qué pasaba con el comportamiento que tenían en cuanto a la resistencia a determinados antibióticos, y principalmente estuvimos indagando las cefalosporinas de tercera generación, ¿sí?, antibióticos que para la salud humana son considerados por la Organización Mundial de la Salud como antibióticos de importancia crítica, que es este primer recuadro. Y vemos que para el caso puntual de Escherichia coli, los niveles de resistencia alcanzaban 14% aproximadamente. También en este estudio retrospectivo no observamos Escherichia coli resistentes a carbapenemes, eso era algo alentador. Y después también veíamos resistencias muy bajas a amicacina y a la nitrofurantoína, que nos parecía también un dato importante a tener en cuenta, pensando que la mayoría de esas Escherichia coli que habíamos aislado provenían de cuadros de infecciones urinarias. Ahora bien, queríamos saber qué pasaba. Esto era lo que nosotros estábamos encontrando en los animales de compañía de la región. Queríamos saber qué pasaba en la parte humana con esta resistencia a cefalosporinas de tercera generación, y buscamos a ver los datos que reporta la red HUNET, ¿sí?, el Anlis-Malbrán, y para el año 2016, es decir, año comprendido en este periodo de estudio, reporta, para el caso de Escherichia coli puntualmente, un 16% de resistencia a cefalosporinas de tercera generación provenientes de orina, y este es un dato a nivel país, ¿sí?, es un promedio. Pero bueno, recordemos que nosotros habíamos visto una resistencia del 14%, es decir, estábamos bastante, si se quiere, parecidos.
Aprovechando también que hicimos un estudio en un periodo de año, nos interesó ver qué pasaba con el comportamiento de esa resistencia, es decir, si se mantenía estable, si por el contrario teníamos la suerte de que había una disminución, o bueno, lamentablemente lo que observamos es que había un aumento, y era un aumento significativamente, estadísticamente significativo, del 2,3% interanual. Es decir, esta rayita que se ve acá, verde, corresponde a Escherichia coli. La roja corresponde a aislamientos de Klebsiella, ¿sí? Es decir, que para los enterobacterales estábamos viendo que durante ese periodo iba creciendo el aumento de la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. Posteriormente, en el año 2019, hicimos el reporte del primer aislamiento en el país y también en Latinoamérica. El primer caso, en esta oportunidad era un canino, una infección también urinaria, en donde se aisló una bacteria multiresistente, presentaba resistencia a cefalosporinas de tercera generación, pudimos evidenciar la producción de beta-lactamasas de espectro extendido, la secuenciamos, era una variante CTX-M15, y lo más llamativo, o lo que nos impactó, fue que tenía resistencia plasmídica a colistina, ¿sí? Algo que no estaba reportado hasta el momento en animales de compañía, sí en el país, en el caso de humanos u otras fuentes. Hicimos después el secuenciamiento de ese genoma completo, comparamos los plásmidos y vimos que había una gran similitud con plásmidos también que ya habían sido reportados de aislamientos humanos de Argentina, y también era muy parecido al primer reporte a nivel mundial que provenía de un porcino y que había sido en China. Otra cosa que nos llamó la atención es que este aislamiento lo teníamos nosotros del año 2014, es decir, que había sido anterior al primer reporte a nivel mundial. Obviamente, lo que no se busca no se encuentra, nosotros no lo estábamos buscando, así que no sabíamos, pero ya estaba circulando en nuestros animales de compañía. Y voy a mencionar dos aislamientos más que me parecieron importantes, que ocurrieron en el transcurso de la pandemia. Fue el primer aislamiento, ahora sí, de una enterobacteria productora de una carbapenemasa de tipo NDM, que fue el primer reporte que tenemos en nuestro país, en este caso de un felino con infección urinaria. Eran animales que tenían cuadros repetitivos de infección, que habían sido tratados con diversos antibióticos, en algunos casos habían tenido también cirugías, y bueno, obtuvimos este primer aislamiento. Y otro aislamiento que también nos pareció llamativo, por lo menos no lo habíamos reportado nosotros, es el caso de un felino también con problemas urinarios, que fue un aislamiento de una Acinetobacter baumannii, también multiresistente, y que también forma parte de esos microorganismos que la Organización Mundial de la Salud tiene listados como microorganismos prioritarios para todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la investigación, al igual que las enterobacterias productoras de beta-lactamasas y carbapenemasas, ¿no? Para el caso de la Acinetobacter baumannii era resistente a todo lo que se había probado, excepto dos antibióticos. Uno de ellos era colistina, de estos antibióticos de último recurso, los que hay que guardar y conservar, y amikacina. Para no extenderme mucho más, creo que es importante siempre reforzar estos conceptos de seguir trabajando en todo lo que tiene que ver más allá del rol que cada uno ocupe, como veterinario, médico, enfermero, bioquímico, biólogo, ¿sí? Trabajar en todo lo que tiene que ver con evitar, si se quiere, las infecciones, ¿no? Tratar de prevenir antes que curar. Trabajar también mucho en el desarrollo de las nuevas terapias, el nuevo desarrollo de moléculas, drogas, vacunar. Es importante seguir vacunando, estimular la vacunación. Y creo que hay dos puntos que tienen que ver con la vigilancia, un poco haciendo mención a los animales de compañía. Deberían, a mi criterio, estar incorporados en los planes de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Algunos pocos países ya los tienen incorporados. Otros seguramente faltará un poco más.
y fundamentalmente trabajar mucho en lo que tiene que ver con el diagnóstico. Nosotros, en Argentina por lo menos, lo que tiene que ver con el diagnóstico microbiológico de laboratorio está muy por detrás, si se quiere, a lo que tiene que ver con la parte de medicina humana. Son muy pocos los laboratorios que tienen equipos automatizados, entonces creo que ese es un camino a recorrer muy importante para mejorar el diagnóstico, la velocidad en la detección y poder tener una terapia efectiva para tratar cada uno de estos casos. Bueno, desde ya les agradezco la participación y después aguardo las preguntas que puedan surgir. Gracias. Creo que dijo que le iba a venir a poner. Está bien. Las preguntas las hacemos al final de las tres exposiciones, sí, por favor. Gracias. La otra presentación. Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a contar un poco cómo es el rol. ¿Con este paso? Sí. El rol del veterinario en la salud pública, ¿sí? Y cómo intervenimos en el proceso de una salud. Yo les quería contar algo sobre enfermedades transmitidas por alimentos. Como decía Edgardo, los veterinarios tenemos muy incluido el concepto de una salud, porque ya hace muchos años que trabajamos en el área de alimentos, y en el área de alimentos los veterinarios tenemos una participación muy relevante. Las enfermedades transmitidas por alimentos son todos aquellos síndromes, ¿sí?, originados por la ingestión de alimentos y de agua, que contengan agentes etiológicos en cantidades suficientes como para causar una enfermedad. Son aquellos que se consumen, pueden afectar a una persona y hablamos de brotes, o pueden afectar a un grupo de personas y hablamos de un brote, ¿sí? Las alergias no son consideradas como enfermedades transmitidas por alimentos porque es el alimento el problema y entonces no son consideradas enfermedades transmitidas por alimentos. Sin embargo, hace un par de años ya se legisló para que los alimentos rotulados, ¿sí?, tengan aquellos ingredientes que son alergénicos en tamaño más grande, ¿sí?, y que resalten y en negritas. Con respecto a la producción de alimentos, los veterinarios trabajamos desde la producción primaria, desde las granjas, las producciones de bovinos. Nosotros, a través del SENASA, trabajamos en la realización de planes de control y erradicación de tuberculosis y brucelosis, que son enfermedades que después se transmiten por los alimentos. También trabajamos en investigación con respecto a las Escherichia coli productoras de toxina Shiga. Ahí estamos generando vacunas, probióticos. ¿Se acuerdan que las productoras de toxina Shiga son las que producen síndrome urémico hemolítico en los niños menores de 5 años? Y lamentablemente somos un país endémico y con la mayor cantidad de casos a nivel mundial, aunque estamos cada año disminuyendo la cantidad de casos. También en el área de la producción de porcinos estamos también organizando planes de control y erradicación de triquinelosis y de cisticercosis, también enfermedades que van a llegar al consumo si hay un déficit ahí en la cadena. Con respecto a la producción de aves, también participamos tratando de erradicar por sobre todo la salmonelosis, ¿sí?, que es una enfermedad bastante común, aunque cada vez menos, sobre todo en productos mal cocidos o en productos a partir de huevos que no tengan cocción. Y también participamos en la producción, más que en la producción, en el control ya de productos de la pesca,
¿sí? El SENASA hace el control de todos los moluscos bivalvos que se capturan en el país. Se le hace control de toxina paralizante de los moluscos. Si da positivo, se decomisa todo y no puede ir a consumo, y hasta que no baja, ¿se acuerdan? Que es la marea roja, a lo mejor la conocen más por marea roja, y es una enfermedad mortal. Así que ahí también participamos. Después, con respecto al transporte, ahí los veterinarios estamos, si habrán visto probablemente en la ruta, controles de SENASA que se van a hacer sobre los camiones que trasladan por un lado animales. Los veterinarios damos la autorización para cargar animales y que vayan a faena, y también somos los que vamos a controlar en los frigoríficos y vamos a dar la aptitud de todas las carnes que se consumen en el país, la va a dar un veterinario. Si no hay veterinario, no hay carne, ¿sí? También lo mismo pasa con el resto de los animales, ¿no? El control de los cerdos que van a ir a faena, el control de aves que van a ir a faena y su traslado a las áreas de consumo. Y en todo lo que es la industria alimentaria, todo lo que sea frigoríficos, como ya les conté, va a haber un veterinario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un frigorífico de bovinos va a haber controles, ya les mencioné la tuberculosis, y se va a evaluar las características, son lesiones características las de tuberculosis. Entonces, cuando se detectan en bovinos, puede ir toda la media res y las vísceras a decomiso, o se destruyen y no salen del frigorífico. Con respecto a la cisticercosis de los cerdos, también vamos a estar haciendo inspección y decomiso. ¿Se acuerdan que la cisticercosis puede dar cisticercosis en el sistema nervioso central? Así que una enfermedad bastante grave, lo mismo que triquinelosis. Los veterinarios toman muestras, se hacen digestión enzimática y se verifica la ausencia de la triquina en el producto, en las medias reses o en las canales de los cerdos. Si llega a dar positivo, esos cerdos no van a salir a consumo, ¿sí? Y siempre ahí está el control del veterinario. Lo mismo que en las plantas de faena de aves. En las plantas de faenas de aves, los veterinarios hacemos la inspección tanto ante mortem, es decir, cuando llegan, perdón por los términos veterinarios, pero cuando llegan los animales, ¿sí? Y una vez que están listos para salir a consumo, también hacen inspecciones para ver si no hay lesiones de enfermedades típicas, puede ser salmonelosis o pueden ser otras enfermedades que no van a llegar a consumo. Y después, con respecto a los productos de la pesca, el veterinario va a hacer los primeros controles, nosotros decimos en banquina, cuando empiezan a bajar los cajones con los pescados. En realidad observamos que hayan llegado bien refrigerados, que no haya deterioro de estos animales. Y después en toda la producción, hasta que ustedes consumen un filet o hasta que consumen algún molusco bivalvo. Además, también trabajamos en los frigoríficos donde se hace la parte de caza, que llegan los animales de caza, como ser liebres, ¿sí? Entonces el veterinario ahí controla que estas liebres estén en buen estado, que tengan, por ejemplo, las balas de que ha sido muerta por un balazo. Esos balazos no pueden estar en abdomen, porque se imaginan que si cae la bala en abdomen, rompe intestinos y contamina todas las medias reses o toda la canal del animal. Y después también trabajamos en todo lo que sea el establecimiento de sistemas de calidad en todos los establecimientos de producción de alimentos, ¿sí? Entonces establecemos y controlamos las buenas prácticas de manufactura,
el control de la higiene y la desinfección de toda la planta, el control, que se hagan los controles necesarios para la parte de plagas, y establecemos también los sistemas de análisis de riesgos y puntos críticos de control, que esos sí son los que van a garantizar la inocuidad del producto final. Y además también trabajamos en todas las normas de calidad, como puede ser normas ISO u otras normas de calidad que muchas veces exigen los países compradores, ¿sí? Entonces también ponemos a punto y establecemos esas normas de calidad. Ya cuando llegamos a las bocas de expendio, ahí tenemos algunas funciones más, que son, por ejemplo, los inspectores que van a un restaurante o que van a un supermercado o que van a cualquier boca de expendio. La mayoría son veterinarios, ¿sí? La mayoría son veterinarios. Por lo menos acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mayoría somos veterinarios. Y también trabajamos en la capacitación de todos el personal que manipula alimentos. El Código Alimentario dice que todos los que manipulen alimentos tienen que hacer un curso. Y ese curso es obligatorio y entonces es una actividad que también solemos hacer, aunque lo pueden hacer otras profesiones, pero también dictamos estos cursos de capacitación. Ya cuando llegamos a las casas se nos complica un poco más, cada cual hace escuela en su propia casa. Mi mamá me veía llegar y decía, uy, guardemos la olla porque si no empieza a protestar. Otra vez, mamá, las empanadas en el horno. No, no van en el horno. Bueno, entonces cada cual hace escuela con sus propias familias y con todos los que tenemos para quejarnos y decirle esto está mal, esto está mal, esto está mal. Así que bueno, eso era lo que más o menos les quería contar. Los veterinarios en la salud pública, que trabajamos en el área de salud pública, tenemos muy incluido este concepto de una salud, porque ya les digo, lo tenemos internalizado desde el principio de los veterinarios, ¿no? De la profesión, y trabajamos, como les fui contando, desde la granja hasta la mesa. Tanto en la producción primaria clásica, que todos estudiamos en la escuela, como en la producción de captura, como es la captura de pescados y de animales de granja. Pasamos por todos los establecimientos de producción hasta llegar a los consumidores. Bueno, muchas gracias. Yo cumplí con la bibliografía. ¿Te querés pasar? ¿Cómo? ¿Tenés Tengo, sí. fácil? Ella tiene una representación. Bueno. Participación. No queda muy delante tomar del pico. No hay más copas, ¿no? Ah, esa. Esa. Porque no es delante para tomar del pico. Sí. Gracias. Bueno. Ah, no lo vi. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mucho gusto en compartir con ustedes este espacio de charla, de debate. Mi agradecimiento también a la Asociación Argentina de Salud Pública por esta invitación. Y bueno, yo soy Alejo Pérez Carrera, Edgardo ya me presentó. Hace bastante tiempo que vengo trabajando en temas donde también los veterinarios tenemos para aportar, y por eso me animé a proponerlo para esta mesa redonda integradora, donde no solamente el concepto de una salud, como mencionaban Edith, Valeria y también lo mencionó Edgardo, dentro de la profesión veterinaria y sobre todo en la formación de futuros veterinarios y veterinarias, nos va tocando de cerca a lo largo de toda la carrera. Un tema donde también veterinarios y veterinarias tenemos para aportar y para decir es el tema del agua, de la calidad del agua y del recurso hídrico enfocado en el desarrollo sustentable.
Por eso, para hacer un pequeño recuento, diseñé la diapositiva justo para que la sombra quede en la última parte de... No pasa nada porque no... Digo, esto lo vimos desde la escuela. O sea, si nosotros compartimentalizamos la cantidad de agua disponible, un poco más del 97% es agua de mar. ¿Se puede usar? Sí, pero hay que desalarla. Y eso energéticamente y desde el punto de vista de las tecnologías que se utilizan es muy caro. Con lo cual, contemos con lo que queda, cerca del 2,5% de agua dulce, donde no está toda el agua dulce fácilmente disponible. La mayor parte, de hecho, no lo está. Cambio climático mediante, una gran parte está congelada. De ese 2,5%, casi el 70% está congelada. El resto es agua subterránea, que por supuesto se explota, y mucho, y es el principal recurso en casi todo nuestro país para el desarrollo socioeconómico, y una ínfima parte constituye los cuerpos de agua superficial. Es decir, que haciendo este balance de agua, bastante menos del 1% es agua de buena calidad, fácilmente asequible para el consumo humano, por ejemplo. Ahora, si nosotros vamos a analizar cuánta agua utilizamos, primero tenemos que ver y analizar cuáles son los sectores que demandan mayor cantidad de agua. Y vemos que en regiones como la nuestra, o regiones donde el desarrollo agrícola-ganadero es significativo, un 70-80% de la cantidad de agua que se extrae y que se utiliza está destinado con un fin agropecuario. ¿Por qué? Por lo que mencionaba Edgardo, una población mundial en continuo crecimiento. Este dato es de ayer a la noche y ya es viejo, con un crecimiento sobre todo que se pronostica o se estima que va a ser aún más exponencial, sobre todo en regiones en desarrollo, que son muchas regiones que son las más pobladas y las que, desde el punto de vista socioeconómico, al cambiar sus economías, China, como el sudeste asiático, la India, empezaron a demandar cada vez mayor cantidad de proteína animal en el consumo de alimentos, que desde el punto de vista del uso y el consumo de agua son las que mayor cantidad de agua se llevan. Es decir, la demanda de alimentos. Entonces nos podemos preguntar por qué hay que pensar en el agua, por qué es necesario gestionar el recurso. Por lo que vimos es porque es un recurso escaso. En muchos lugares, como en la ciudad donde estamos, de Buenos Aires, tenemos al lado el Río de la Plata, entonces a veces no tenemos, los que estamos cerca de volúmenes de agua de esa magnitud, muchas veces la idea de la escasez del agua o del recurso escaso. Ahora, en la llanura chacopampeana estamos viviendo una de las peores sequías en los últimos 60 años, con los impactos socioeconómicos sobre la producción agropecuaria que eso tiene. Entonces, está aumentando muchísimo la demanda de agua, principalmente para usos agropecuarios vinculados a la necesidad de alimentos para proveer a la población. La escasez de agua, porque no solamente necesito agua en cantidad, sino también de una calidad determinada, es decir, puedo tener un cuerpo de agua con un volumen de agua necesario, puedo tener en un acuífero un volumen de agua que puedo explotar, pero si está contaminado con nitratos, la calidad ya está alterada. Entonces la calidad impacta muchísimo y no solamente tenemos que pensar en la cantidad, y lo que termina impactando esto es sobre la salud y el desarrollo socioeconómico. Por eso, lo que se plantean a nivel internacional son los objetivos del desarrollo sostenible, donde uno de ellos, el número 6, está precisamente asociado a agua limpia y saneamiento para toda la población. Y hace referencia, entre las necesidades de por qué debemos apuntar al desarrollo o al cumplimiento de estos objetivos, donde todos los años, el 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, y este año el lema fue acelerar el cambio, es decir, acelerar las propuestas, las actividades desde todos los sectores que propendan a cumplir con este objetivo de agua y saneamiento para toda la población. Precisamente por el impacto que existe cuando no hay agua de buena calidad o cuando no hay servicios de recolección de residuos y cloacales que se lleven los desperdicios de las zonas habitables.
y por eso aparecen datos de estas características, la cantidad de personas que carecen de servicios de acceso al agua potable o instalaciones de saneamiento, el impacto que tienen los cuadros de diarrea, sobre todo en las poblaciones vulnerables, cómo afecta la escasez de agua a una enorme parte de la población y los impactos que acabo de mencionar que eso tiene, etcétera, etcétera, etcétera. El agua sin tratar, varias veces aparecen en los medios de comunicación, cómo se van descubriendo canales o conductos o cañerías clandestinas de eliminación de aguas locales me refiero, y donde también por los volúmenes generados, sobre todo en los sistemas intensivos de producción animal o el uso no racional de fertilizantes, por ejemplo, también tienen serios impactos sobre la calidad de los recursos de agua. Para nombrar algunos temas en cuestión, este es un tema que hace 20 años que vengo trabajando desde el Instituto. El arsénico en Argentina es un tema bastante enfocado desde el punto de vista del agua, porque es un denominado contaminante natural, es decir, está presente en los acuíferos de muchas regiones de Argentina, producto de la actividad volcánica de la cordillera de los Andes de hace varios miles de años, lo que produjo un depósito de ceniza volcánica que en contacto con el agua subterránea se disuelve el arsénico, se despega de esa ceniza y pasa al agua. Esto genera muchas regiones, esta es una zona, sobre todo las más afectadas por el arsénico, pero por cualquier otro contaminante, las zonas de población rural dispersa, las zonas donde la población no tiene acceso ni a agua corriente de red ni a redes cloacales, que son estas regiones y que por supuesto muchas coinciden con la presencia y distribución de arsénico en niveles elevados en aguas subterráneas en nuestro país, donde se estima que la exposición, la cantidad de personas expuestas al arsénico en límites mayores a los aceptados por la Organización Mundial de la Salud es de aproximadamente 4 millones de habitantes. Por nombrar, recién mencionaba un contaminante, uno de los más atendidos, cuyo origen en Argentina o en la principal región productiva agropecuaria de nuestro país es natural. Los nitratos en general están asociados con actividades de las personas, con actividades antrópicas, por fuentes puntuales, como recién mencionaba, un sistema intensivo de producción animal, un sistema intensivo de producción porcina, gran acumulación de excretas en pequeñas superficies. Si no existe un tratamiento adecuado, en general, salvo ahora por la sequía que estamos atravesando, la primera napa, que es la capa freática que denominamos en general, es el estrato de agua subterránea más cerca de la superficie. Estos nitratos, ya sea por una fuente puntual o no puntual, como puede ser una fertilización de grandes extensiones de tierra con fertilizantes nitrogenados, tienen bastante buena movilidad en el suelo, entonces llegan bastante fácil al agua subterránea que está cerca de la superficie del suelo y por eso, ya sea por actividades agropecuarias o por un mal tratamiento o inadecuado tratamiento de residuos domiciliarios en poblaciones, en ciudades ya sea grandes, medianas o pequeñas, es bastante común, sobre todo en el AMBA, por ejemplo, en las perforaciones de primera napa, encontrar niveles altos de nitratos. ¿Y qué impacto tienen? Tienen un serio impacto, superado cierto umbral, sobre la oxigenación de los tejidos, es decir, los nitratos se transforman en nitritos, la hemoglobina se transforma en metahemoglobina que captura el oxígeno pero no lo cede, entonces producen lo que se denomina síndrome del bebé azul, es decir, como decía, en las poblaciones más vulnerables, en los rangos etarios más vulnerables, producen signos de anoxia. Y lo mismo pasa en los bovinos, sobre todo en las guacheras, y no solamente por el agua. Si vieron las noticias de los últimos días, creo que ayer o anteayer hubo una mortandad masiva de más de 50 vacas por consumos de pasturas con exceso de nitratos, por una excesiva fertilización nitrogenada. Es decir, es un productor, en este caso mediano, que de la noche a la mañana perdió 1/3 de los animales. Estamos hablando de desarrollo socioeconómico. La microbiología, no me voy a detener, pero también el agua no solamente como vehículo de bacterias, virus y parásitos, sino también con microorganismos que viven en el agua, que son transportados, o los productos metabólicos de esos microorganismos. También
ha sido noticia sobre todo hacia fines de este verano pasado, pero es un tema que, por ejemplo, desde el Ministerio de Salud se viene trabajando y es un tema que se ha ido enfocando, la presencia de cianobacterias, las algas verde azuladas, que en los cuerpos de agua superficial, con determinadas condiciones de temperatura, radiación solar, etcétera, etcétera, se producen lo que se denominan blooms algales, es decir, un crecimiento exponencial. El agua de toda la represa o la laguna se pone verde o las orillas se ponen verdes. Estas algas, al perder su estructura, liberan toxinas, hepatotoxinas o neurotoxinas, que tienen serios impactos sobre la salud animal, porque también hay casos documentados de mortandades masivas en rodeos, en animales de compañía, pero también en las personas. Entonces, un poco este panorama era para apuntar a un concepto importante que ha surgido en los últimos años, que es el de seguridad hídrica, es decir, seguridad en cuanto a la calidad y la cantidad de agua que necesitamos para el desarrollo agropecuario, el desarrollo socioeconómico, el desarrollo industrial, donde muchas veces este concepto está anclado en la definición de políticas públicas, es decir, el agua en el desarrollo socioeconómico, el rol central que tiene, donde desde estas problemáticas tan complejas requieren la mirada también desde diferentes profesiones, donde los veterinarios y veterinarias también tenemos mucho para aportar y para decir. Está centrada en problemas que afectan a la sociedad y a las personas, entonces permiten que se inserte con mayor facilidad este tipo de problemas sobre las políticas públicas, desafíos regionales, desafíos locales, que pueden abordarse en cuanto a las necesidades básicas de las personas y las actividades productivas. También permite identificar temas, por ejemplo, mencioné el tema del arsénico, de los nitratos para la gestión adecuada del agua, y también, de alguna forma, aborda todo el universo de la relación agua con sociedad y desarrollo social. Si quieren y les interesa conocer un poco más del tema, esta es la página web de nuestra facultad. Nosotros desde este Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua, en los últimos años, y tenemos programado para el año que viene, organizar este ciclo de conferencias que denominamos Ciencia al Agua, donde diferentes profesionales, es decir, y me refiero a diferentes profesiones, con diferentes miradas, enfoques y temáticas, vamos tratando y proponiendo temas o disparadores de debate vinculados con el tema del agua para el desarrollo sostenible. Así que nuevamente les agradezco la atención y la invitación a poder participar en esta mesa. Gracias. Bueno, hasta acá la presentación pautada con los organizadores. Si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración que alguien quiera realizar, estamos dispuestos para responderla. Sí, adelante. Yo quería comentar, apoyando a un nuevo rol que deberían tener los veterinarios en cuanto a la alimentación. Yo soy veterinario, trabajo en Atumar, que es un organismo que está saneando el riachuelo y el río Mata. Ahí encontramos dos cosas. Una es común, que es la triquinosis. Una común, que es la triquinosis, que es, si bien hay una cría de traspatio muy importante, sobre todo de gallinas y de cerdo. La factura que hacen y los productos que hacen de cerdo no tienen control. Muchos municipios le dan el control gratuito a los productores, pero ¿qué pasa? Si le da positivo, sacan el cerdo. Entonces, claro, entonces no se acerca mucho a eso, pero aparece muy frecuentemente. Trabajando en esos lugares, estoy en permanente contacto con esas personas. Sería una cuestión de ver cómo podemos empezar a enseñarles a los productores que, si organizadamente crían los cerdos, no tengan miedo de hacer el control porque no van a tener problemas. Eso es un punto. Y el segundo, que es un tema bastante raro, en la Cumara hay un equipo de toxicología. Ese equipo de toxicología va a un lugar midiendo el suelo de una gran cantidad de plomo, en un lugar que hay un chatarrero, gigante chatarrero que vendía todo a Rosario, tiene gallinas ponedoras caminando por todo el lugar de la chatarra,
Entonces, esta persona vendía casi 20 docenas de huevos semanales al barrio. O sea, todo el barrio consumía los huevos, pesaban un montón. Bueno, le sacamos sangre a las gallinas. Todas las gallinas que tenía, absolutamente todas, tenían un nivel de plomo altísimo, muy alto. Y ahí se accedió el dueño a reformular su gallinero, porque en realidad el lugar que menos plomo tenía era el gallinero, porque el plomo provenía del chacardero que tenía afuera. Entonces, organizó el gallinero, aceptó el consejo, la ayuda, todo, y después de 6 meses ya los huevos estaban normales, las gallinas estaban normales, porque no accedían más al plomo ambiental que tenían ahí dentro. Entonces, la investigación de la gente que consumió. Por eso se detectó a los animales, porque en realidad el primer trabajo de Acumar, aparte del Trabajé en terreno, Acumar, en una unidad sanitaria de Acumar en claro, Pontevedra. aparte del terreno, lo que se hace, esto fue en Pontevedra, Ah, mira. en Merlo. En Merlo sí se... Claro. Aparte de lo que se hace es detectar, cuando encuentran esos lugares, controlar a los chicos. A los chicos se les saca sangre, se detecta sangre para instaurar un tratamiento si hace falta. Eso es justamente de lo que se trata el tema de una salud, o sea, Claro. abordarlo desde distintos aspectos. Acá está el tema ambiental, el tema social, el chatarrero, la producción animal, el consumo por parte de ese alimento por personas, Las tres cosas que pueden tener una afección de salud. Es un claro ejemplo de lo que llamamos una salud, interactuar todos, ¿cierto? Así que bueno, gracias por el aporte. ¿Alguna duda, pregunta? Allá hay una al fondo, la señorita. Sí, adiós. Hasta luego. No, por favor, gracias por... Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por esto, es re enriquecedor. Yo soy estudiante de Nutri, estoy en el último año y nada, me ha pasado de, no sé si a alguien le pasó, de ir a la costa y en la ruta, a la altura de Dolores, de ver esto que veníamos hablando de los nitratos, de las setas, de ver millones de puestos de salame, queso y, bueno, miel. O sea, es como el foco del botulismo ahí, básicamente. Y yo veo que mucha gente lo compra y lo lleva como, bueno, claro, exacto, sí, o de recuerdo, no sé. Y todos los años que voy, ese lugar sigue estando, pero, y es uno atrás del otro. ¿Por qué sigue estando? ¿Por qué no se controla? Y no sé, yo lo veo todos los años que voy. Sí, algunas cosas. Mira, mi marido dice, cuando vamos por la ruta, que para cada puesto hay una enfermedad transmitida por alimentos, así que nosotros no paramos. Pero muchas veces la gente prefiere los salames que no tienen rótulo porque cree que son naturales, más sanos, y hay en muchos casos, por ejemplo, concretamente en Avellaneda, le saca, en Avellaneda, en la ciudad de Avellaneda, en las ferias, Yo soy de Avellaneda. bueno, Qué horror. en las ferias, ¿sí? que organiza a veces el municipio, le sacan el rótulo y lo comercializan sin rótulo, porque como que tiene más llegada, es casero, ¿sí? Y la verdad es que los productos caseros que no tienen control no deberían ser ni vendidos ni consumidos, pero eso... Ahí faltaría un eslabón que sería bromatología. Y tendría que estar... Solamente veterinaria Sí. desde el frigorífico, digamos. Claro, pero por ejemplo, hay veces saben que están sin rótulo, pero que son de origen conocido. Por ejemplo, Avellaneda. Llamo a la colega que trabaja conmigo, digo, Sandra, acá ir vendiendo rótulo, salame sin rótulo. Me dijo, quédate tranquila, son todos marca no sé cuánto, los venden así porque los venden más fácil. A ver, Pero no siempre es igual, ¿eh? tal vez para los que no son veterinarios y veterinarias se entienda dónde está el riesgo de esto. Hay un parásito que es triquinela, que está habitualmente en los cerdos. Hay todo un ciclo de la enfermedad que no lo vamos a describir, pero que sepan que hay cerdos que pueden tener este parásito. Cuando el cerdo se faena para después hacer
consumo de la carne o elaborar los chacinados, los salamines, la longaniza, la bondiola, etc., ese cerdo tiene que ser inspeccionado para ver si es libre de triquinela o no. Es una técnica sencilla, es económica. En muchos municipios se hace en forma gratuita. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es que el productor de cerdo haga la consulta, vea que su animal está libre y ese animal puede ir a consumo. Entonces, eso después se puede rotular, si es una industria o si es una producción artesanal, hasta puede llevar un logo de producción artesanal, pero que ha recibido inspección veterinaria. Porque el tema de consumir un alimento que uno no sabe si fue inspeccionado o no, se corre el riesgo que haya sido producido con un cerdo que estaba parasitado. Y el proceso de elaboración de ese chacinado no elimina el parásito. Entonces después, cuando la gente consume esos chorizos, esos salamines, termina afectada. Por eso la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, corregime si no estoy en lo cierto, todos los años tienen 300, 400, 500 casos de triquinelosis, todos los años. Generalmente en la época invernal, que es cuando se hace lo que se llama la faena para hacer la factura casera. Esto es un tema de educación para la salud. Es un tema de transmisión al productor que no tenga la viveza criolla de hacer el chacinado sin pasar el cerdo por la inspección veterinaria, pero también al consumidor que no consuma un producto de cerdo que no tiene un rótulo de inspección. No siempre lo casero es sinónimo de bueno, no siempre. Tampoco es cierto que chancho limpio nunca engorda, es mentira. Sí, verdad. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Sí. Uno más, que ahora Estamos en horario, así que el tema dale. de Nos quedan 3 minutos. un veterinario en un municipio donde el asunto, el otro problema que hay acá es los vendedores ambulantes que viven de eso, ¿no? O sea, no se puede cerrar todo porque hay mucha gente que se queda sin trabajo. Entonces, cerca de la estación, la solución que encontró él a todos los vendedores que había, que preparaban comida, no que vendían salamines, sino que preparaban comida, es exigirles un curso de manejo de alimentos. Entonces, todos esos vendedores tuvieron que ir a hacer un curso, aprendieron a manejar correctamente lo que vendían y lo que les pedía era ese certificado que, si bien no era todo lo correcto, bajaba mucho porque personas que capaz no tienen ni idea de qué pasa, o sea, o sí, metiendo la mano en el bolsillo, agarrando un billete y después sirviendo un pancho, ¿no? Entonces, tener mínimas condiciones de salubridad, porque es imposible sacar eso, ¿no? Lo mismo que pasa con los que hacen quesos o los que hacen cerdo, que tienen un cerdo. Entonces no es que tienen 500, tienen uno, tienen dos y es su fuente de ingreso generalmente capaz única. Sí. Y las conservas caseras. No, conservas no, mejor ni hablar. Hay muchos municipios que dictan en forma gratuita los cursos para los manipuladores, otros te cobran, ¿no? Acá en la ciudad me parece que te cobran, pero la mayoría de los municipios son gratuitas. De todas formas, por ejemplo, nuestra cátedra tiene un voluntariado, ¿sí?, donde enseñamos capacitación de este tipo a manipular alimentos. Hemos trabajado con mamás, hemos trabajado con inspectores. Ahora estamos trabajando con una escuela que tienen chicos discapacitados y que les enseñan a hacer cosas de comida, ¿sí? Entonces vamos a la escuela. El año pasado vinieron los chicos a la facultad a recibir ese curso, pero bueno, sí, aunque más no sea, hay que hacer los cursos, incluso uno como elaborador en casa, ¿no? Porque no los quiero hacer sentir culpables, pero muchas veces las diarreas que uno se agarra o los vómitos es porque hubo una mala manipulación, dejamos la comida arriba de la mesa o arriba de la cocina, como ya les conté, y bueno, eso hace que los microorganismos se multipliquen. Conservas caseras, olvídense, compren. No, esa es la recomendación. No hacer conservas de origen animal en forma casera, ¿sí? Una cosa son los dulces, que es un producto mucho más seguro, pero
el resto no. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias.